¿Qué tal? Bienvenidos a Boxing News número 9. Tenemos varias novedades surgidas en la presente jornada. La más importante, sin duda alguna, es esa de que Nonito Donaire y Naoya Inoue están en negociaciones posiblemente para una pelea revancha en el mes de abril. Sin duda debe ser la noticia del día por la perspectiva en la cual podemos colocar a las necesidades de que precisamente se dé esta pelea, de que Nonito pueda ir a esa revancha para revivir lo que fue la primera pelea, una guerra brutal, y al mismo tiempo para que Naoya Inoue tenga aquel rival que le están exigiendo en este 2022, cuando se presume que va a afrontar grandes retos. Y no hay un reto mayor que precisamente Nonito Donaire. ¿En qué punto están las negociaciones? Veamos que el que dijo de esas negociaciones fue quien representa los intereses de Nonito. Me refiero a Richard Jeffer, ustedes lo recuerdan, el ex CEO de Oscar de la Hoya en Golden Boy Promotion, el dueño de un verdadero escándalo cuando se fue y se llevó parte del establo de Golden Boy, ahora con su propia empresa promotora tratando de abrirse camino y con muchos intereses allí en la zona asiática, y que precisamente ha dicho en unas declaraciones de estas últimas horas de que Nonito no tiene ningún temor, le sobra aquello que necesita cualquier boxeador para ir a pelearle adentro de Japón y ganarle como sea a Naoya Inoue en una pelea que todos quieren ver. Se dice de que las negociaciones van bien encaminadas y que esa pelea sería en el mes de abril. Pero cuidado con lo que también dice Richard Jeffer. Si por alguna casualidad esa negociación no llega a buen puerto y se cae esa pelea revancha, están pensando en subir a Nonito a 122 libras y buscar una pelea contra el doble campeón Fulton. Esto es realmente una noticia impactante porque estaría Nonito tratando de hacer historia allí donde se le hizo difícil hacerlo, en las 122 libras. En un momento en el cual incluso se hablaba de que estaba dispuesto a bajar a 115 libras para retar a todos los campeones. Un verdadero fenómeno ya en sus 40 años prácticamente, tratando de hacer historia, peleando contra quien sea y aprovechando esa capacidad física que él tiene de moverse entre una división y otra, manteniendo el poder, manteniendo la fuerza y haciendo la diferencia, evidentemente, por un tema de tamaño. La pelea que todos queremos ver es contra Naoya Inoue y la misma está siendo negociada. Otra información también importante de estas últimas horas tiene que ver con Ryan García, que siempre está en el ojo del interés mediático. Es verdad, para muchos y para todos quizás es el verdadero payaso del boxeo actual, pero no neguemos por un lado de que tiene aquel tipo de estilo boxístico que atrae, al menos en lo que ha demostrado hasta este momento en las pocas peleas en que ha sido exigido. Es un hombre que aparentemente puede ser vencible, pero es un púgil también que tiene las características ideales para procesar la evolución de su boxeo hacia grandes cosas. Ni que hablar que es una figura mediática ya transformado en una celebridad, al punto de que vean ese tramo de su última declaración, donde habló muchas cosas, habló de lo que aspira, de lo que quiere hacer a su regreso, pero fundamentalmente dijo de que el boxeo es una parte importante en su vida, pero no lo es todo, porque el dinero sale de otras cosas, sale de su condición de celebridad en las redes sociales. Lo reconoció públicamente, él gana mucho dinero allí, y como que el boxeo podría ser algo secundario, pero él quiere que no lo sea. Y en función de eso, también recuerden que es un comunicador experto, es un joven que tiene una capacidad de oratoria realmente envolvente y se ha logrado colar allí entre las grandes multitudes a nivel de las redes sociales gracias a esa capacidad comunicativa. Y lo que ha dicho, y aquí viene lo importante, es que el 2 de abril es que regresa. En principio está hablando de que la pelea va a ser en Las Vegas, podría ser también en Los Ángeles, pero él quiere Las Vegas por aquello del entorno, del glamour de Las Vegas. Y al mismo tiempo, si bien no habla todavía de un rival, dijo que va a ser un rival peligroso, que va a ser un rival que lo va a poner a prueba. Y se comienza a especular con el nombre de Joseph Jojo Díaz.
¿Y por qué se comienza a especular con el nombre de Díaz? Porque precisamente fue el rival que no enfrentó en diciembre cuando alegó una lesión en la mano. Él venía de superar problemas mentales. Cuando iba a realizar esa pelea que era eliminatoria, sufrió una lesión en la mano de la cual hasta hace poco se estaba recuperando y no se pudo dar esa pelea. Es cuando entonces Jojo Díaz afronta ese combate contra Devin Haney, que lo perdió, y viene de una derrota. Entonces uno se pregunta, ¿es el rival adecuado? Y yo diría que sí, y muchos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque es la víctima exacta para vencerlo en horas bajas, porque también demostró Jojo de que en 135 libras tiene limitaciones ante hombres más grandes, como le pasó con Haney, y lo mismo le va a pasar con Ryan García. Y en esa pelea, Ryan García estaría enfrentando y venciendo a un rival que en algún momento fue acusado de evitarlo, y podría decir, luego de una eventual hipotética victoria, de que yo no huyo a nadie y aquí está, enfrenté y vencí al que decían que había evitado. Entonces, como que tendría ese símbolo de hazaña épica, su regreso a los cuadriláteros en un escenario como Las Vegas, y podría venderlo muy bien en las redes sociales. Como sea, él es un fenómeno en términos de comunicación, gana mucho dinero en las redes sociales y como que el boxeo va a ser construido en función del mismo camino que, por ejemplo, está siguiendo Jaime Munguía, eligiendo rivales y tratando de construir una estrella a partir precisamente de ese éxito mediático. Como sea, la noticia es que vuelve el 2 de abril, vamos a ver si se confirma el nombre de su rival. Aparentemente podría ser Jojo Díaz, pero no hay nada cierto sobre esto hasta tanto no se sepa en las próximas horas, seguramente cuando esté definido que va a ser precisamente el 2 de abril el regreso o la reanudación de la carrera de Ryan García. En materia de novedades, han surgido novedades sobre el tema Kambosos. Lo de Kambosos en Australia, déjenme decirle, es algo así como una subasta de un título. Kambosos se ha descubierto como un vendedor experto, aquel que uno quisiera tener en una venta de autos porque sería el empleado del mes. Al punto de que yo no recuerdo ahora de dónde provenía aquel escrito, porque realmente me impactó, que lo compararon con un profesor de literatura a que le fue mal y decidió ponerse a boxear. Cuando lo vieron visitar los estudios de televisión, recorrer los escenarios boxísticos y hablar con aquella soltura que hablaba George Kambosos como un verdadero, digamos que, filósofo del boxeo, porque además estaba utilizando un tipo de indumentaria que le daba un aspecto casi académico, y realmente él se ha dado a conocer como un hombre que tiene un conocimiento exacto del lugar que ocupa en este momento y cómo va a aprovechar sus 15 minutos de gloria. Al punto de que vean primero les voy a mostrar este tweet, donde se muestra enojado, demuestra su enojo, pero demuestra también de que está vendiendo muy bien su condición de campeón indiscutible. Este tweet, donde responde al hecho de que él no utiliza las redes sociales para ser campeón, sino que va a ser campeón en el cuadrilátero, toda aquella historia, tiene que ver con este otro tweet que le estoy mostrando ahora de Devin Haney. Devin Haney insinuó que lo está esquivando y lo enojaron a George Kambosos, lo cual puede ser un paso atrás en las negociaciones que está realizando Eddie Hearn para organizar como sea esa pelea entre Haney y Kambosos, así sea en Medio Oriente y con mucho dinero de por medio. ¿Por cuál razón les digo eso? Porque también hubo, en coincidencia, otra declaración de Arun donde dijo y confirmó que están realizando negociaciones para que Vasil Lomachenko viaje a Australia a enfrentar a Kambosos. ¿Qué esto significa? De que están haciendo una verdadera subasta, un remate de esos títulos a ver quién da más. Y yo creo que Arun está manejando con mucho silencio, con mucha paciencia esta negociación, y yo creo que están sumando más dinero a la oferta a Kambosos. Que como sea, cualquier oferta debe empezar con una revancha inmediata contra aquel que lo enfrente.
porque yo creo que, como lo dije en un video anterior, lo que busca Kambosos, y tiene toda la razón en hacerlo, él cayó en paracaídas delante de Teófimo López, le arrebató los títulos cuando nadie esperaba que los ganara y ahora va a hacer valer ese momento de gloria. Y seguramente está exigiendo, tengo la plena certeza de que cualquier firma de contrato empieza primero que nada con una pelea revancha, inmediata en caso de derrota. Y al mismo tiempo con una cifra que tiene que superar los 10, los 15 y quizás los 20 millones de dólares. Entonces, el punto es cómo se financia todo eso. Si Arun decide hacerla en Australia y negociar un horario que permita vender aquí la pelea, quizás se pueda aproximar a esa cifra, algo que parece difícil con Eddie Hearn. Por eso fue a buscar socios allá por Arabia, por Medio Oriente, quizás en Emiratos Árabes, porque hay un tema que no huye de la realidad actual de Devin Haney. Haney no está bajo contrato con Eddie Hearn y sí tiene un contrato de representación. El contrato que los unía terminó allá por abril, mayo, junio, y desde ese momento Devin Haney se transformó en agente libre. Él sigue su carrera, él se siente una superestrella y entiende que puede guiarse solo y mantiene un contrato de representación con un Hearn que lo defiende pero con sus limitaciones basado precisamente en todo eso. Y en el hecho de que en los números de rating no consigue vendérselo demasiado bien a DAZN. Es decir, que DAZN saque dinero y ponga porque realmente no hay manera de imaginar que sea un éxito una pelea entre Kambosos y Haney y menos peleando en Australia, porque Haney no jala nada. Lomachenko quizás sí tenga otro tipo de impulso y además porque está con ESPN y está con Top Rank y tiene un otro tipo de mecánica, de estrategia para vender sus eventos. Por esa razón yo creo que hay una gran posibilidad ahora de que hayan aumentado las posibilidades de que la pelea sea contra Lomachenko a raíz de esos tweets que fueron bastante infortunados por parte de Haney, que también en redes sociales mete las patas. Hay que esperar entonces de que aumenten las posibilidades de la verdadera pelea, la que queremos ver, que es Kambosos contra Vasil Lomachenko. Y después de esa noticia queda una sobre los pesos pesados. También me queda hablarles algo de Jake Paul, pero en los pesos pesados desde dos ventanas y en las dos voy a hablarles de errores. Un error que quizás está cometiendo Anthony Joshua, es algo que se ha estado comentando mucho en los portales de boxeo europeos en este último tiempo, y es aquello de que si el campeón británico no está cometiendo el error de su vida al no dar el paso al costado y permitir que se enfrenten Usyk con Tyson Fury, y él quedar pendiente de una firma, un step aside que puede darle dinero, y a su vez una firma de compromiso de que el vencedor lo enfrenta a continuación. Creo que hubiera sido lo más importante en un momento en el que Joshua tiene serios problemas, en primer lugar, para iniciar un campamento normal. Vean ustedes de que todavía ni siquiera se conoce quién es su nuevo entrenador. También se sabe que él aún está buscando la ruta hacia una estrategia que le dé posibilidades de victoria en la revancha contra Usyk. Sabemos que no puede apelar a un estilo técnico porque va a correr de atrás a un hombre que lo supera en inteligencia boxística. Tampoco yendo hacia la estrategia del poder, de tratar de llevárselo por delante a pura fuerza, parece ser una idea muy convincente de que pueda dar resultado en cuanto a su pelea contra Usyk. Por esa razón, teniendo en cuenta los problemas mentales que puede estar afrontando, los problemas emocionales, la falta de un entrenador, el hecho de que todavía tiene que iniciar un campamento que no lo tiene claro si va a ser en África, si va a ser en Medio Oriente, si va a ser en Gran Bretaña o aquí en Estados Unidos, lo lógico hubiera sido que hubiera dado el paso al costado, darse tiempo para encarar una recuperación larga, pensada, pausada, que le permitiera trabajar poco a poco el regreso hacia una situación confortable a la hora de volver al cuadrilátero y dejar que se arrancaran la cabeza entre Fury y Usyk.
porque su pelea contra ellos, después contra el vencedor, le hubiera dado la misma cantidad de dinero, porque hoy por hoy Anthony Joshua, con o sin títulos, ya es una figura consolidada mediáticamente y todo el mundo quiere verlo pelear. Entonces, como que haberle dado tiempo a su recuperación hubiera sido lo más inteligente. Eso es lo que suena mucho y lo que muchos creen, incluso yo creo lo mismo, de que quizás se arrepienta, porque si vuelve a pasar por la misma humillación de una derrota frente a Usyk, yo creo que allí mismo se termina su carrera y adiós Joshua. Pienso de que allí hubo un mal asesoramiento por parte de Eddie Hearn, que debió insistir para que diera el paso al costado y firmara un contrato con los dos, con Fury y con Usyk, para que después que se enfrentaran, el vencedor lo tuviera él como el primer invitado a una nueva pelea. Eso por el lado del error que creemos está cometiendo el británico. Y también hay un posible error que puede cometer Tyson Fury. Vean ustedes de que en estos días logró un éxito importante a nivel de ese arbitraje en el Consejo Mundial de Boxeo, Dillian Whyte, porque hubo una extensión del plazo para seguir negociando la bolsa de la pelea que deben enfrentar al campeón interino Dillian Whyte contra el campeón del CMB, me refiero a Tyson Fury. Tyson Fury quiere darle el 20%, Whyte quiere el 45%, o por lo menos aproximarse a esa cantidad, y allí están con el tire y afloje. Todo eso ha implicado de que exista la posibilidad de que en marzo Tyson Fury termine enfrentando a otro rival que no sea Dillian Whyte. ¿Qué pasa en este aspecto? De que han aparecido varios nombres. Había aparecido el nombre de Andy Ruiz, ya se metió de por medio PBC, como que lo bajó del número de candidatos, y ahora Robert Helenius, el gigantón que es prácticamente tan grande como Tyson Fury, aparece como posible rival para marzo. Y creo que por ese lado Tyson Fury podría estar cometiendo un error, porque Helenius es un especialista en romper fiestas. Ya le pasó con el Babyface, con Kownacki, que iba como víctima y terminó noqueándolo. Y es un hombre que tiene una pegada de burro, aguanta mucho golpeo y es peligrosísimo, y además tiene extensión de brazo, tiene tamaño y tiene, digamos, un boxeo que se aproxima, porque son dos mastodontes, al de Tyson Fury. Me encantaría verlos enfrentarse, pero cuidado si no da el batacazo y le rompe la fiesta Helenius a Tyson Fury, y quizás esté cometiendo el error de una pelea intermedia alternativa mientras espera el ganador de Joshua contra Usyk, y termina, digamos que, disipándose la tormenta y no va a haber pelea por ningún lado, porque por un lado pierde y ya pierde interés en caso de una derrota en esa pelea intermedia Tyson Fury. Por eso hay dos posibles errores: que Joshua no dé el paso al costado y que caiga en la bobada Tyson Fury de elegir a Robert Helenius. Y para cerrar este compacto de noticias de Boxing News, el tema es Jake Paul, que había dado, digamos, con bombos y platillos el inicio de negociaciones y un principio de acuerdo para una pelea con Mike Tyson, una pelea de exhibición con una bolsa allí, una ganancia de cerca de $50 millones. Ya apareció Tyson a aclarar que no existía eso y que no es verdad. Es decir, pudo ser verdad la conversación, pero no habrá pelea entre Tyson y Paul. Él dijo de que Paul quiere, como sea, imponerse dentro de las grandes celebridades que realizan este tipo de eventos ganando mucho dinero, pero que él no va a subir. Es un chico de 25 años contra un hombre de 50, como que Tyson cayó en la realidad de que no puede afrontarlo. Al menos en principio dijo que eso no va a realizarse, pero hay una conclusión para sacar, ¿no? Primero el anuncio de Paul y luego lo que sucedió en esta jornada, de que Tyson aclaró de que no va a haber pelea, y es el hecho de que sigue Paul dando pasos para transformarse en el heredero, un heredero inusual de los Don King, de los Arun, de los Heyman, como el promotor diferente, joven, ambicioso,
que puede entrar al cuadrilátero o puede también organizar eventos o puede representar a pugilistas como lo está haciendo y al mismo tiempo puede transformarse dentro de las redes sociales en un verdadero fenómeno por todo lo que trae detrás. Nada menos ni nada más que más de 20 millones de seguidores, lo que lo convierte ya de por sí en un fenómeno. Si le agregamos todo esto que está tratando de organizar, en el momento que le dé una estructura promocional, no se sabe a dónde puede llegar. Realmente estamos viviendo los preámbulos de lo que va a ser el futuro del boxeo dentro de este gran circo donde en cierta medida va a empezar a dejar de ser un deporte como tal y se va a transformar en otra cosa que está siendo moldeada digamos, a pincelazos de esto que está haciendo por un lado Paul y también otros personajes actuales de la farándula boxística como Canelo Álvarez y otros que están por allí inventando cosas para este pobre boxeo, que al final del día sigue siendo un deporte, pero vamos a esperar hasta cuándo sigue siendo como tal un deporte competitivo. Es todo por este Boxing News número 9. Hasta la próxima.